Yo nací en un pueblo del suroeste antioqueño que se llama Valparaíso. Mi padre tenía una lechería y de eso vivíamos y vivíamos en el campo. Hasta los 10 años fui hijo único. Yo no tenía cómo jugar con nadie porque ni había con quién. Yo tuve una mamá que era una persona por lo menos culta y supremamente inteligente. De tal manera que en esa soledad yo no hice escuela, propiamente porque ella era maestra. Es decir, todo lo que había aprendido en la casa con mi madre, pues hizo que yo entrara ya como a un cuarto año elemental. En mi curso éramos unos 30. Le cuento alrededor de algo que sucedió en esa época. Estamos en la época de la violencia. De esos 30 niños, el único que queda vivo soy yo. ¿Cómo fue de terrible la violencia por allí en los años 1940? Bueno, eso sencillamente se asesinaba por ver morir. Fue terrible. Valparaíso fue notable en tiempo de la violencia por la cantidad de muertos. Campesinos matándose ellos mismos. En el pueblo no había más que un cuarto de escuela, de tal manera que yo, ya muy pequeño, me internaron en el seminario menor de Jericó. Y éramos, como le digo, de los pueblos vecinos que los mandaban allá a estudiar internos para hacer el bachillerato. O si por casualidad, muchos llegaron a entrarse ya a un seminario mayor y ordenarse y volverse sacerdotes, como es el caso mío. Yo no he pensado otra cosa en la vida desde muy niño. Ponga usted por ahí 8 o 10 años. Eso ya yo lo tenía muy, muy fijo y deseaba solamente eso. Yo estuve en el clero diocesano. A los 10 años vi yo que, en primer lugar, había mucho clero en la diócesis. Entonces me fui a la Compañía de Jesús a hacer otra cosa. Pero yo siempre he tenido, desde bastante, por ahí desde los 15 años, de entrar a la Compañía de Jesús. Pero yo no podía hacerlo porque éramos pobres y yo tenía que ayudar a educar a los otros hermanos. Cuando esa tarea se acabó, yo ya entré a la Compañía de Jesús. A mí como sacerdote me habían mandado a estudiar a la Universidad Javeriana para que sacara un doctorado en teología. Entonces ingresé a una asociación de sacerdotes que se ocupan de formación del clero. Y estando en ese grupo, resolvieron que necesitaban un profesor de Biblia. Como yo vengo manejando Biblia casi desde el bachillerato, yo conocí esas lenguas bíblicas, pero muy bien, griego, hebreo y aramaico. Entonces me fui a una institución francesa que se llama la Escuela Bíblica de Jerusalén, un poco más especializada en Jerusalén, porque ya conocía todas esas lenguas y podía hacer ese estudio de posgrado allá. Allá estuve 6 años. Estando yo como estudiante en la escuela bíblica, estalló la guerra de los 6 días de los judíos y los árabes, porque la ONU tuvo la sensatez o insensatez de crear un Estado en otro Estado. Creó el Estado de Israel en el Estado de Jordania. Entonces Jerusalén fue partida por un muro. Yo quedaba a 50 metros de ese muro. O sea que cuando ya hubo esa guerra, lo que más cercano quedaba era la escuela. Esa la bombardearon toda. Nosotros nos fuimos a esos lugares donde guardan agua y si no ha sido por eso nos matan. Entonces yo volví
como profesor del seminario de Bogotá. Estando en Bogotá, yo creo que yo me volví una persona un poquitito problemática. Miren, porque al fin y al cabo, uno especializado en esas ciencias bíblicas, uno piensa distinto. Entonces al arzobispo le pareció que debieran sacarme del seminario por temor de que estuviera de pronto enseñando cosas que no le gustaban al arzobispo de Bogotá. Entonces me sacaron y me recibieron en la compañía de Jesús. Yo pregunté a un hombre en la época, en eso, muy notable, un especialista, yo no creo que vuelva a ver de eso, un especialista en un teólogo muy notable que tuvo la compañía, se llama Francisco Suárez. Entonces yo pregunté a un especialista en él algún tema para yo hacer una tesis doctoral y me propuso ese tema. Potencia obediencial, eso es rarísimo. Es como decir, ¿qué es lo que hay de fondo, en el fondo de todo lo que usted ve? Y en el fondo de lo que usted ve es el ser. Y el ser es una potencia que está sucediendo en todos los seres. ¿Por qué se llama obediencial? Porque todas las cosas tienen ser, pero echan para lo que ellas son. Eso se llama lo obediencial. Como que es un ser que obedece a ser planta, que obedece a ser piedra, que obedece a ser hombre, que obedece a ser cualquiera de los seres que usted se puede imaginar. Hoy día ese tipo de cosas, eso desapareció, digamos, de los estudios ya normales que uno ve en teología o en filosofía. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué me decían a mí? El arte de ser doctor en cosas inútiles. A mí me identifica mucho lo que es fundamental en Jesucristo. ¿Qué es lo fundamental en Jesucristo? La obediencia que Él tenía a un Dios que Él sentía en Él mismo, sin ninguna ambición de ser un doctrinero. Jesucristo no es un predicador. Jesucristo es anunciador de una experiencia que Él tiene. Jesucristo lo único que hizo fue disponer las personas para que hicieran caso a ese Dios que está en el fondo. Eso es lo de Él. Un tal reino de Dios de que Él habla. Eso no es una cosa dada para un reino, sino atender a dejarse poseer por un Dios que está vivo en Él. Eso es lo que le está diciendo a los vecinos. Decirle al hombre, miren, en usted está Dios, tómelo en serio. Eso es Jesucristo.